Bueno, espero que me estén escuchando bien ahí. ¿Me escuchan? ¿Sí? 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 ¿No? ¿F? Alto y claro, bien. Bueno, entonces, esperemos aquí, es que necesitamos algo para empezar. Algo no, a alguien. Un momentico ahí. Listos. Bueno, ya, yo creo que ya estamos completos para iniciar. Entonces, pues nada, como ya vieron en el título y todas las imágenes que les enviamos para que se animaran, hoy vamos a hablar acerca de la energía nuclear. Vamos a hablar acerca del accidente de Chernobyl y nos vamos a hacer esa pregunta si tal vez por ese accidente de Chernobyl fue que la URSS cayó. Entonces, pues nada, espero que hoy estén muy colaborativos, que me estén ayudando y ya. Pero pues antes, no sé si el profe Darío, es que voy aquí a quitar esto acá, me colabora con algo, colocando ahí en la pantalla para ir animándonos y entrar con todo. Ah, yo no tengo nada. Tiras. ¿Vale? Voy. Bueno, pues un poquito para no estar Sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Si lo coloco así se ve, ¿no? Ok. Sí. Pues para contextualizar un poquito, hoy una integrante de Sur pues está cumpliendo años. Entonces decidimos entre todos los profes de Sur pues hacer un pequeño detallito porque obviamente eso no se puede dejar pasar a pesar de los tiempos que se están viendo. Bueno, X, entonces vamos a mirar esto antes de... Hola Marce, feliz nueva traslación al sol, que es una velita más y un deseo más por cambiar lo incorrectamente establecido. Te queremos mucho, cumple muchos más por favor. Hola Marce, si estás mirando esto, feliz cumpleaños, te deseo un feliz día y que sigas cumpliendo todas tus metas. Y gracias por estar en nuestro grupo. Hola Marce, feliz cumpleaños, espero que la estés pasando muy bien y también espero que esta nueva vuelta al sol esté cargada de mucha alegría, de mucho conocimiento, pero también de mucha resistencia para seguirle apostando a proyectos tan hermosos como los que tú realizas. Gracias por permitirme compartir contigo, gracias por permitirme aprender desde la lucha y desde la resistencia y gracias por apostarle siempre a la educación. Te admiro un montón, te quiero y espero que podamos seguir compartiendo muchas cosas más juntas para seguir aprendiendo de ti. Y nada, te quedo viendo la celebración. Besitos y abrazos. La profe Marce, feliz cumpleaños. Espero cumplan mucho más y nos queda pendiente la festejar. Ten un gran día. Hola Marce, muy feliz cumpleaños. Eres una de las mujeres más fuertes y maravillosas que he conocido. Espero pases un muy buen día desde tu labor docente y bueno, que disfrutes mucho. Un abrazo, se te quiere mucho. Compañera Marce, un feliz cumpleaños. Espero la estés pasando muy bien el día de hoy. Un abrazo gigante. Años a esa mujer tan combativa y beligerante.
Espero que cada uno de tus años lleven el camino que deseas y que tus proyectos puedan generar un impacto en esta sociedad. Espero que la pases muy bien y que cumplas muchos, muchos más. Feliz cumpleaños, Marce. No sé, yo creería que agradecerte por haber sacado adelante este proyecto, por ser tan buena, profe, y una chimba de persona. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Marce, qué chimba haberte conocido. Hola Marce, quería desearte un muy feliz cumpleaños, que la pases genial, muchísimas gracias por todo, que sigas haciendo uso de esa determinación y esa intuición tan hermosa y tan poderosa que tienes. Y siempre las mejores, acá siempre puedes contar con nosotros, te queremos mucho. Hola Marce, parcera, feliz cumpleaños, un año más de lucha. Espero que nos sigas acompañando por mucho tiempo más para conseguir ese sueño que nos motiva cada día. Feliz cumpleaños, parce. Hola Marce, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Feliz vuelta al sol. Espero que la pases súper bien dentro de lo que se pueda el día de hoy. Y recordar que te queremos mucho. Muchas gracias por todo lo que nos has brindado, por todo lo que hemos compartido. Y pues nada, que venga todo bañándose. Casi no nos acordamos, primero nos equivocamos con 29 de marzo. Y pues bueno, casi que no nos acordamos 29 de mayo. Pero bueno, feliz cumpleaños Marce. Espero que la pases súper bien. Y Bueno, ese era el regalito que le teníamos a la profe Marce, porque hoy es su día. Entonces, pues no sé si ella quiere decir algo o no. Uy, profes, claro, claro, claro que sí, son grandes. Muchas gracias. Yo, más que palabras, estoy sin palabras porque fue una sorpresa de momento. Muchas gracias por el apoyo a ustedes, estudiantes también. Sin ustedes no seríamos profes. Y sin ustedes, profes, Sureducando no existe. Y si Sureducando no existe, mis sueños se mueren. Entonces, no, nada, muchísimas gracias por el apoyo, por estar siempre ahí parados, siempre firmes. Son severas personas y me siento en casa siempre que estoy con ustedes. Severo detalle. Un abrazo desde la distancia re fuerte. Les amo muchísimo, muy. La energía. Gracias siempre. Todo bien, todo bien, todo bonito. Bueno, ahora también estoy sin palabras, pero bueno. Entonces, pues, como estoy sin palabras, se acaba la sesión. No, mentiras. Eh, pues no sé si algún profe quiera hablar ahí 2 minuticos. ¿No? Todos están sin palabras. sí, sí, literal, todos estamos sin palabras. Pero pues, ¿qué se puede decir? Ya todo se dijo en el video. Ah, mentiras. No, pues que todo bien, Marce, que pues muchas gracias por todo, por las oportunidades, por cada cosita que pues hemos podido compartir hasta el día de hoy. Pues básicamente hay que aceptar que Sur en esencia fue idea de Marcela por allá en octubre del año pasado y que hasta noviembre se pudo consolidar como tal. Entonces ahí había prácticos de recuerdos de cuando subimos en Transmilenio, cuando hicimos primeras conversatorios y bueno, muchas cosas que realmente son de agradecer para ella. Una gran mujer realmente que vale la pena conocer y que nada más y que muchas gracias. Feliz cumpleaños. Listo. Aguantemos de la marca, gonorreas. Bueno, ahora sí ya se acabó la emotividad, no mentiras. En serio, feliz cumpleaños, pero listos. Ahora sí vamos a iniciar con lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, bueno, ¿me avisan si ya se ve pantalla? Sí. Bueno, como dirían mis profesores, por favor activen los micrófonos porque no voy a estar viendo el chat. Entonces,
Ahí Sí, para que... profe. Bueno, entonces como les venía diciendo, hoy nos convoca aquí a hablar acerca de la energía nuclear, acerca de lo que pasó en Chernobyl y acerca de la caída de la URSS, para ir mirándolo. ¿Listos? Eh, la sesión de hoy va a estar dividida en tres partecitas. La primera va a ser acerca que vamos a hablar de la energía nuclear. La segunda vamos a hablar de Chernobyl y la tercera pues responderemos la pregunta entre todos y miraremos a qué conclusión llegamos. Bueno, entonces, como ya les dije, empezamos con energía nuclear. Vamos a ver qué es la energía nuclear. Vamos a ver qué es la fisión y la fusión nuclear, un poquito de antecedente de la fisión nuclear en la Segunda Guerra Mundial y vamos a hablar acerca de las centrales nucleares. Hago una aclaración antes de iniciar y es que como todos ustedes saben, yo soy profe de sociales y me estoy preparando para ser profe de sociales, así que de física, química y todo este cuento pues sé muy poco. Entonces, pues me tomé la tarea de investigar, fue algo muy bacano hacer esa investigación, lo disfruté el resto, pero pues nada, lo que yo les voy a explicar acá es lo que yo entendí. Cada quien pues tiene un diferente entendimiento. Entonces, si ustedes, estudiantes o profes de física que nos están acompañando, casi en su mayoría, ven algo malo, porfa, me lo dicen y me lo explican mejor, si pueden, para que no caigamos en mentiras por verdades. Entonces, pues ya, era solamente eso y nada, pues espero que nos gocemos esta sesión y ya. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de, bueno, primero que todo, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Sí, severo, listos. Todo nice. Listos, ahora sí. Vamos a hablar acerca de qué es eso de la energía nuclear. Entonces, la energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Primero debemos entender que los átomos son las partículas más pequeñitas en que se puede dividir un elemento químico, ¿no? Manteniendo sus propiedades. Como ya coloqué aquí, es utilizada para producir electricidad y es obtenida de dos formas, la fusión nuclear o la fisión nuclear. No utilizan los átomos de todos los elementos, utilizan uno en específico que ya vamos a mirar más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces estas reacciones se dan en los núcleos de algunos isótopos de ciertos elementos químicos. No sé si alguien, no profe, me quiera explicar si sabe algo de qué son los isótopos. ¿Alguna personita por ahí? Ya vamos para ahí, ya vamos para allá, ya vamos para allá. ¿Nadie? Bueno. Entonces, quiero que... Ay, me pasé, no, olviden eso. Quiero que vean en la parte de abajo, coloqué los isótopos del hidrógeno, ¿sí? Entonces, de izquierda a derecha pueden ver el protio, ¿sí? Que es el primerito, que sale ahí como hidrógeno, pero se le puede decir protio. También está el deuterio y el tritio, ¿sí? Esos son los isótopos del hidrógeno. Entonces, no sé si quieran ver ahí fijamente qué pueden ver que tengan parecido y que tienen diferente, y que ustedes puedan definir qué es eso, qué es un isótopo. ¿Alguno? ¿O solamente me están escuchando y no están viendo la pantalla y ya se fueron a dormir? Bueno, creo que entonces están perdiendo entonces química o física en el colegio, pero listos. Un isótopo, como lo pueden ver acá, si ustedes se dan cuenta, estos tres tienen tanto el mismo número de protones, que protones es el positivo, y el mismo número de electrones, que es el negativo que está aquí afuera. Entonces tiene cada uno de a uno. Pero hay una diferencia entre ellos. Y la diferencia es que tiene diferente número de neutrones. Por ejemplo, aquí el hidrógeno o el protio tiene 0, no tiene nada. Aquí el deuterio tiene un neutrón, aquí este cosito azul, y el tritio tiene 2 neutrones, que los pueden ver acá. Entonces podemos decir
que el isótopo tiene el mismo número de protones y electrones, pero diferente número de neutrones, ¿sí? Ahí para que una definición. Otra cosa que podemos darnos cuenta, si se dan aquí, ahí está la H, y tiene 1, 1, 2, 1 y 3, 1, ¿sí? Esas no son sus notas, aunque se parezcan. Por ejemplo, en la parte de arriba, S es el número másico o la masa atómica. Perdón, la masa atómica. Tiene diferente masa atómica cada uno de ellos, pero tiene el mismo número atómico, ¿sí? Entonces ahí para que lo vayan teniendo claro, si no lo entendieron, pues se lo preguntan al profe de física después. Nada, mentiras. Listos. Ya pasando ese tema, ¿les quedó claro así como de dónde se saca la energía nuclear y tal? ¿Sí? ¿No? Sí, algo así. Sí, a mí también me quedó más o menos, entonces ya miramos más adelante. Todo bien, tranquilos. Todo bien. Que yo tengo mis herramientas también para mostrarles de dónde sale esto. Bueno, entonces vamos a explicar ahora qué es eso de la fisión y la fusión nuclear, que es la forma como se obtiene la energía de esos átomos. Porque como ya les dije, pues la energía nuclear es la que está en el núcleo del átomo y pues de ahí se saca. Pero listos, entonces expliquemos qué es la fisión nuclear. La fisión nuclear es aquella donde los núcleos se separan para formar núcleos más pequeñitos liberando energía. Entonces no sé si se dan cuenta de la imagen de la izquierda, que ellos se van separando y van formando otros núcleos, así para ir formando más energía, ¿sí? Es un efecto multiplicador que se conoce con el nombre de reacción en cadena, porque van creando más y más, ¿sí? Entonces, fisión es cuando se separan para formar átomos más pequeñitos, para formar núcleos más pequeños, ¿sí? Obviamente estos se sacan de elementos químicos, de elementos químicos con más grandes, ¿sí? Entonces, pues como son grandes, entonces se pueden ir formando átomos más pequeñitos de X, núcleos más pequeños de X. Y al otro lado tenemos la fusión, que es aquella donde se libera energía cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Entonces, recapitulando, fisión es cuando se separan y fusión es cuando se unen. Los dos proporcionan energía, pero digamos que la fusión nuclear se puede ver más en la energía solar, ¿sí? En el Sol. Como ustedes saben, el Sol está en constante explosiones y van formando núcleos más grandes para formar la energía solar, ¿sí? Entonces, como yo sé que soy muy enredado para hablar de estos temas porque no es mi especialidad, entonces les tengo aquí un videito que ya se los voy a poner para que ustedes puedan ver. Entonces, aquí está. Me dicen si se ve. ¿Todavía no? Sí, listos. Buenas a todos, bienvenidos a Ciencia Express. La energía nuclear ha sido siempre un tema controvertido, no solo por los accidentes que se pueden producir, sino también por los peligrosos residuos que deja. Pero, ¿por qué es esto así? ¿Qué es la energía nuclear? Todo tiene que ver con los átomos. Va un rápido recordatorio. Un átomo está compuesto por un núcleo, compuesto por protones y neutrones, y un cierto número de electrones revoloteando a su alrededor. Las centrales nucleares liberan la energía del núcleo atómico en un proceso llamado fisión nuclear. Dentro del reactor se toman determinados átomos de elementos muy pesados, como el uranio, que se desintegran de forma natural emitiendo neutrones. Los núcleos de uranio, al desintegrarse en núcleos más pequeños, liberan una gran cantidad de energía. Además, los neutrones emitidos chocan con otros átomos, empezando otra vez este ciclo. Así se consigue una reacción en cadena, que se sostiene por sí sola. Esto hace que el reactor desprenda mucho calor, que sirve para evaporar agua, que hace girar unas turbinas y ¡bam!, tenemos electricidad. El inconveniente de esto son esos núcleos más pequeños. Son muy inestables y se desintegran en un montón de partículas energéticas que dañan nuestros tejidos, por lo que hay que almacenarlos a buen recaudo. Y no creáis que son todo desventajas. La energía nuclear no requiere de petróleo y no emite CO2. Lo que veis aquí es vapor de agua.
Pero eso no es todo. Hemos hablado de fisión nuclear, pero es muy posible que la fusión nuclear sea la solución a todos nuestros problemas energéticos. En vez de romper átomos muy grandes, lo que hacemos es fusionar átomos ligeros, lo que libera energía en el proceso. Es así como obtienen las estrellas energía. Los recursos necesarios son baratos y están por todas partes. Los residuos son fundamentalmente inocuos y la radiación es mínima. Parece idílico, pero lo malo es que para que la fusión ocurra hay que elevar a estos reactivos a temperaturas mayores que las del interior del Sol y además realizar la reacción de manera que pueda sostenerse por sí misma. Con este propósito se creó el ITER, un reactor de fusión experimental que pretende ser el primero en crear una reacción sostenible. En él se encierra este gas ultracaliente dentro de un campo magnético con forma de donut, para que no evapore ninguna pared. En 2020 entrará en funcionamiento, y si todo va bien, puede que dentro de poco la fusión sea una fuente de energía excepcional. Listos. Entonces, esa era una partecita. Ahora sí volvamos a mi presentación. Al profe Chimba. Sí, 2020 murió con eso. Dios dijo, como que quieren sacar más energía, tomen. Listos. Ahora, pasemos a este tema de la fisión nuclear en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, pues, como en todas las guerras, siempre se intenta mostrar un poderío en las armas para poder acabar con el enemigo. Entonces, esto hizo que salieran dos hermosos proyectos. Por un lado, tenemos el proyecto Uranio y por el otro lado tenemos el proyecto Manhattan. El proyecto Uranio era el que se inventaron los señores de Alemania, los nazis, para fomentar el desarrollo de armamento nuclear. ¿Sí? Los dos buscaban lo mismo, que era el desarrollo de armamento nuclear, como está ahí abajito. El proyecto Manhattan, por el otro lado, fue liderado por Estados Unidos con apoyo de Reino Unido y de Canadá. Este proyecto Manhattan sacó en 1945 la primera bomba nuclear, que la llamaron Trinity. Mi inglés es del asco, una vez les digo. Que fue explotada en el desierto de Alamogordo, ¿sí? Pero pues vendrían otras dos bombas nucleares, que esas sí tendrían como un punto estratégico para la guerra. La primera fue la Little Boy, niño pequeño, se traduciría eso, que fue dada en Hiroshima, que fue mandada a Hiroshima el 6 de agosto del 45, y la segunda fue Fat Man, que fue enviada a Nagasaki el 9 de agosto del 45. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta que no solamente se utiliza esto para energía y así todo bien bonito, sino que esto también se utiliza para sacar armamento nuclear, que es supremamente peligroso y pues tiene sus consecuencias. Pero listos, ahí por ese lado. Ahora vamos a hablar acerca de las centrales nucleares. ¿Qué es una central nuclear? ¿Cómo funciona una central nuclear? Y qué es ese cuento del reactor que en el video pues no lo estaban nombrando. Entonces empecemos. Yo creo que esa central nuclear todo el mundo la conoce, ¿cierto? Es como la más conocida de todos. Entonces, una central nuclear es, por tanto, una central térmica en la que actúa como caldera un reactor nuclear. La energía térmica se origina por las reacciones de fisión en el combustible nuclear formado por un compuesto de uranio. O sea, es importante que tengan en cuenta ese tema del uranio, porque es desde donde se saca la energía nuclear. Otra cosita, no sé si ustedes se vieron el capítulo de Los Simpson, en donde en la planta nuclear ponen como las personas importantes, ¿sí? Y Homero está por debajo de ¿qué? Si me pueden decir ahí. ¿Alguno que pueda activar el micrófono y me digan Homero está debajo de qué? Ya por aquí el profesor Darío lo dijo exactamente. Homero está por debajo de la barra de uranio, que era esa barrita verde, haciendo ver que pues la barra de uranio era más importante que él. Y pues en cierta medida sí, porque del uranio es de donde
se saca esta energía nuclear. También cuando yo les estaba hablando de los isótopos, por ahí también salió algo de los Simpson. Y es que es cierto, los isótopos es el equipo ¿de qué es eso? ¿De fútbol americano? ¿Sí? ¿Por ahí me confirman? Chicas, sí. Era de béisbol, o fútbol americano. Bueno, era el equipo de Springfield, son los isótopos. Entonces, para que lo vayan teniendo claro y vayan haciendo esa asociación con este tema de la planta nuclear o de la central nuclear. Pero listos, entonces, ¿cómo funciona esa central nuclear? Entonces, ahí lo coloqué. El combustible nuclear se encuentra en el interior de una vasija hermética cerrada. El calor generado en el combustible del reactor y transmitido después a un refrigerante se emplea para producir vapor de agua, que va hacia la turbina, transformando su energía en energía eléctrica. Entonces, lo que eso hace es transformar energía. Esa energía que se saca a través del calor, que es la energía térmica, por medio de la turbina, la van transformando en electricidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el calor se está produciendo en esta zona, sale el vapor, hace mover la turbina y sale la electricidad, como lo pudieron ver en el video. Esto suena muy fácil, suena muy normalito y que cualquiera lo puede hacer, pero pues tiene una gran complejidad debido a los fenómenos físicos que se ponen en juego. Y pues que este tema de la energía nuclear no es un juego. O sea, no es que todos ahora vamos a montar nuestra planta nuclear, porque no es así. Pero bueno, ahora pasemos al tema del reactor nuclear. ¿Qué es eso del reactor? Que también lo estamos escuchando. Entonces, el reactor es la instalación en la que se inician, mantienen y controlan las reacciones de fisión nuclear en cadena que producen la energía térmica para la generación de energía eléctrica. Entonces, ahí abajito pueden ver diferentes tipos de reactores nucleares en distintas épocas. Entonces está la generación 1, la generación 2 y tal. La meta, aquí en esta imagen, pues colocan que es la de fusión en el año 2050. Pero como lo vimos en el video, pues se ha ido adelantando y se supone que para este año ya debería estar eso de fusión. Pero pues amanecer ahí veremos. Yo les voy a explicar dos tipos de reactores, ¿sí? Está el PWR y el BWR, para que lo tengan ahí clarito. El PWR, como ustedes se pueden dar cuenta, que es este de acá, el agua, si ven aquí el agüita, se transforma en vapor fuera, este es el reactor. Entonces el agua se transforma en vapor fuera de este reactor nuclear, ¿sí? Se transforma afuera. Entonces esa es la característica de estos PWR. Y en estos BWR, el vapor se produce dentro del reactor. Entonces, para que lo estén mirando ahí. Este es el reactor, aquí se produce el vapor dentro y aquí se produce fuera del reactor. Pero listos, entonces, ¿cómo identificar dónde está el reactor en una central nuclear? Entonces, para cuando vean a los Simpson y digan, ah, mira, ahí está el reactor nuclear. El reactor nuclear se ubica en estas cositas rojas, ¿sí? Que está protegida por estas barreras, que es las que no dejan que salgan este tema de lo químico, ¿sí? Y estas que están aquí grandes es como donde sale el calor, donde sale el vapor, para que no se recaliente esto aquí por dentro. Entonces ahí para que lo vayan teniendo en cuenta. Homero tiene una función muy importante que es el de seguridad, ¿sí? Entonces si Homero se descuida, pues todo se va a la verga como se fue en Chernobyl. Pero listos, eso era el tema que les quería hablar acerca de la energía nuclear. Yo sé que ustedes dirán, no, este profe no explicó bien, no me quedó claro. Yo sé, soy consciente de eso, pero pues también aquí les tengo otro video para que vean cómo funciona la energía nuclear en una central nuclear, para que les quede un poquito más claro. Sí, entonces se las voy a poner. Tomen agüita. Aquí está, para que les quede claro. Un momento y ya.
Con sus veranos cálidos y sus inviernos extremadamente fríos, Canadá consume casi 600.000 gigavatios hora de electricidad al año. Y el 15% de toda esa energía procede de la división del átomo. La energía nuclear es barata y limpia. El truco está en conseguir que sea segura. Así que, ¿cómo lo hacen? Para las 4.000 personas que trabajan en Bruce Power en Ontario, Canadá, la limpieza es una obsesión. Cada día comienza con un olfateo rápido de las axilas realizado con una nariz electrónica altamente sensible. Limpio, no olvide su bolsa. Pero aquí lo que les preocupa no es el mal olor corporal, sino la radiación. Porque Bruce Power no es el nombre de un superhéroe australiano. Es una de las centrales nucleares más grandes del mundo. Bruce Power, que ocupa más de 9 kilómetros cuadrados, cuenta con 8 reactores nucleares, cada uno de los cuales es capaz de generar más de 750 megavatios de electricidad. En total, suficiente para abastecer a una ciudad de 5 millones de habitantes. Y hoy es un día especial, porque el personal de Bruce Power hará el mantenimiento de 2 de sus reactores nucleares. Y eso significa que por primera vez en casi 30 años nos permitirán entrar para ver elementos que normalmente no se ven. Elementos que normalmente están ocultos tras 2 metros de hormigón macizo y un cartel de no pasar de aspecto intimidante. El mantenimiento de un reactor nuclear es un trabajo que cuesta varios miles de millones de euros. Por eso han llamado al mandamás de Bruce Power, el consejero delegado Duncan Hadrow. El reto, a mi modo de ver, es desmontar el núcleo del reactor, que lleva funcionando 25 años. Eso implica desmontar muchos componentes que han sido irradiados. Y evidentemente esa no es tarea a la que podamos enviar operarios humanos, así que ha hecho falta desarrollar la robótica. Si enviasen a frágiles humanos a hacer un trabajo como este, se volverían enseguida del mismo color que Homer Simpson, solo que con menos pelo. Así que han reclutado a un equipo de R2-D2 hechos a medida y a prueba de radiación, a los que transmiten las órdenes a distancia desde el centro de control de la central. Una vez retiradas las barras radiactivas del núcleo, nos dicen que ya es seguro entrar. El núcleo del reactor es el disco redondo grande con agujeros. Para ir sobre seguro, cualquiera que se acerque a él debe hacerlo con este voluminoso traje protector puesto. Si se activase el núcleo, estos trajes no valdrían de nada. En cuestión de segundos estaríamos fritos. Una vez revisado, limpio y reconstruido el núcleo del reactor, es hora de volver a rellenarlo con uranio mágico. El uranio se encuentra en una roca oscura llamada Peckblenda. Pero estas rocas contienen menos de un cuarto de un 1% de uranio. Así que hay que triturar, disolver, lixiviar, filtrar y secar mucho antes de conseguir uranio natural suficiente para usarlo como combustible nuclear. A continuación, el uranio se introduce en barras de medio metro de longitud, fabricadas con un material resistente al calor y la corrosión, una aleación de circonio. Después se sueldan las barras para crear haces de leña propios de la ciencia ficción. Cada uno de estos haces de combustible de uranio produce calor suficiente para generar 1 millón de kilovatios hora de electricidad. Se preguntarán por qué estos hombres son tan imprudentes como para manipularlos con tanta despreocupación. Pues porque en este momento, estos haces solo desprenden cantidades apenas perceptibles de radiación. Para que cobren vida, deben ser insertados dentro del núcleo del reactor. Los 480 tubos del reactor pueden contener cada uno hasta una docena de haces de combustible. Y cuando los 5.760 haces están colocados, empieza el espectáculo. Échense para atrás. Algunos de los átomos de uranio que hay dentro de estas barras de combustible son un poco excitables. Y cuando se excitan, empiezan a soltar neutrones en todas direcciones. Los pequeños neutrones pueden atravesar las paredes de circonio de los haces de combustible, volando de un tubo a otro, hasta que chocan con otro átomo de uranio. Cuando lo hacen, el átomo se divide, libera energía y más neutrones todavía. Y tenemos una colosal reacción nuclear en cadena. Por supuesto, lo importante de una reacción nuclear en cadena es saber cómo detenerla. Si no, se produce lo que los científicos denominan fusión del reactor nuclear. Entonces es cuando Bruce Power se hunde hacia el fondo de la Tierra y reaparece al otro lado del mundo. Es broma. De hecho, los técnicos de la sala de control están muy relajados.
El reactor no solo está sellado entre paredes de hormigón reforzado de 2 metros de grosor, sino que además se apaga automáticamente si la temperatura sube o la presión baja demasiado rápido. Así que no hay potencia suficiente para volar el tejado de Bruce Power, pero sí de sobra para generar una inmensa cantidad de calor. El calor se usa para convertir agua en vapor, un proceso que se controla cuidadosamente desde el control de la misión. Estas enormes turbinas, colocadas en una sala de turbinas de 400 metros de longitud y 20 pisos de altura, convierten el vapor en electricidad. Como una violenta tormenta de vapor que hiciese girar las aspas de un molino supersónico, la turbina gira a 1800 revoluciones por minuto y hace funcionar a un generador. La gigantesca rueda de hámster convierte el movimiento en más de 750 megavatios de electricidad, suficiente para cubrir las necesidades de 500.000 de personas. Todo esto crea un pequeño problema: los residuos nucleares radiactivos. Tras aproximadamente un año en el núcleo, los haces de combustible se gastan, pero también están extremadamente calientes y son radiactivos. Están tan calientes que las barras deben guardarse en agua durante 10 años antes de poder ser eliminadas con total seguridad, como nos explica el director de Medio Ambiente, Doug Boreham. Las introducimos en estas piscinas para que baje su temperatura y para que se disipe la radiactividad. Hundidos en las profundidades de este depósito de 8 metros de profundidad, hay más de 730.000 haces de combustibles radiactivos. Así que la próxima vez que enciendan la tostadora, piensen por un momento en el encargado de limpiar la piscina. Listos. Entonces, pues también trayendo a colación otro capítulo de Los Simpson, no sé si vieron que el señor Burns bota los desechos en el río, ¿sí? En el río. Y entonces Lisa se pone brava y bueno, empieza todo eso, pero pues ahí también vemos otra analogía, si se quiere llamar así, de lo que se hace con esos desechos, que es como meterlos en agua para que enfríen. Pero listos. Entonces no sé si alguien, ya de todo lo que han comentado en el chat, quieren contarnos algo aquí, o algún profe de física, tan explicarnos mejor el proceso. ¿Alguien por ahí? Yo quería comentar, qué pena, ahí me tomo la palabra un momentito. No, solo quería comentar que, pues, si no sabían, eso son los datos, que acá en Bogotá hubo un reactor nuclear. Y que hace, no recuerdo pero no fue hace mucho, se desactivó. Porque iba a haber una catástrofe, tan. No, realmente porque, pues, simplemente eso es una cuestión política. No daba, piensen que, pues, solo es un montón de plata ahí mal invertida, entre comillas. Pues, solo funcionaba un reactor, entonces solo era para estudio y, pues, no le veían, pues, una posibilidad económica para sacarle provecho, por lo que se decidió, pues, dejarle invertir plata y ya, se abandonó. Pero era principalmente para estudio. No era para producir energía como tal. Y ya, eso era todo. Ve, mira, datazo de Kilo. Pero bueno, sí, no sé si Luna tiene micrófono ahí para que nos comente lo que había escrito en el chat. Luna. Bueno, creo que F. Perdón, ¿ahí se escucha? Sí. Ok, que en 1986 el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética propuso ante el COM realizar, el COM era como una, ¿cómo decirlo? Como un tipo de institución, organización para ayudas económicas de los aliados de la URSS. Entonces propuso para que todos los países que formaran parte del COM apostaran a crear una energía nuclear limpia y segura en 1986, mes y medio después del accidente de Chernobyl. Y un año antes habían cesado las actividades nucleares para armas
con el fin de generar una paz mundial y le habían pedido lo mismo a Estados Unidos, pero pues F, y ya. Muchas gracias, Luna, por tu aporte. Por aquí había una pregunta, entonces puedes hacerla. ¿No? ¿No hay pregunta? Bueno. Uy, bueno, esa pregunta está... Yo lo voy a contestar desde mi perspectiva y diría que no. Porque, pues como vemos, los desechos nucleares, pues es complicado tenerlos, ¿sí? Porque, como dice Darío, el profe Darío, el manejo pues es una cosa re jodida, ¿sí? No es como manejar energía eólica o energía solar. Entonces, pues desde mi perspectiva, no es viable al medio ambiente. No sé si algún profe de física nos quiera ampliar un poquito más el tema y ya le doy palabrita a Johnny. Pues si Pauli o Johan no quiere decir algo. Ah, creo que no están. Bueno, ahí me tomo la palabra, ya que me invitó Santiago ahí a eso. Pues es una cuestión bastante debatible ahora mismo porque pues las personas, y pues eso es normal porque por cuestiones culturales y demás, nos han metido que pues, la energía nuclear es peligrosa por lo de Fukushima y eso es, claro, es entendible, es peligroso. Si no se trata de de la mejor manera, es peligroso. Pero pues el reactor de Chernóbil, pues era un reactor muy viejo. El reactor era bastante obsoleto, entonces pues por otras medidas, pues para no quitarte el tema de Santiago, pues eso, que es muy diferente ese reactor a los que hay actualmente. Ahora sí, es cierto que todavía dejan bastantes residuos para el medio ambiente y se sigue trabajando pues para que sean menos residuos, pero pues sigue siendo eso contaminante. Ahora lo ideal sería trabajarle a la parte contraria a esto, en vez de hacer en vez de hacer fisión, hacer fusión nuclear, que es en vez de romper los átomos, entre comillas, que se unan los átomos. Entonces eso pues provoca también energía, eso se le llama fusión nuclear, y eso es lo que se trata el ITER. Entonces, pues muchos países le están trabajando a eso, pero como es muy costoso, pues se ha ido extendiendo el plazo para ponerlo a funcionar. Entonces, pues por otras cuestiones también como de que se sigue trabajando la parte ingenieril y teórica. Entonces ha sido densa la cuestión, pero lo ideal ahora mismo sería optar por las energías renovables o alternativas. De entre esas está pues la eólica y demás. Pero lo ideal, o sea, la energía o la solar, exacto. Pero lo ideal sería pues la fusión nuclear. Pero ya es en un futuro. Ahora yo creo que pues lo que yo he escuchado y lo he leído es como eso, las alternativas nuclear, solar, eólica, etcétera. Ya. Lo siento si me extendí. No, está perfecto. Johnny tenía palabra. Sí. Era más como una pregunta como interesante porque, digamos, si el estudio de la energía nuclear, bueno, más bien de una vez con lo que yo pienso que la energía nuclear y todos esos estudios es como una fachada para poder fabricar armas, porque si el avance en esos estudios se hubieran realizado, la energía nuclear sería muchísimo más utilizada para otro tipo de cosas que no solo fuera la industria armamentista. Y pues al nivel de años, de décadas que han pasado desde los avances, o sea, ya en el 45 ya estaban botando bombas atómicas, ya había pues un avance entre comillas de la ciencia. Ahora, ¿cuánto habrá sido el avance de todos esos estudios en todas estas décadas? Es increíble pensar que entonces se estancaron o por qué no
esa energía, ¿por qué no se le da otro uso? Entonces ahí es donde viene la parte conspiranoica en la que uno piensa que es que el monopolio de la energía lo tiene el petróleo. Entonces, o puede ser eso, o puede ser que simplemente el decir que están estudiando con energía nuclear para mejorar el mundo sea la fachada para hacer armas de destrucción masiva. Porque es que así uno de ignorante, así de gente del común, yo nunca he visto otro uso que se le da a la energía nuclear, que uno diga, no, es que tal país completico está funcionando de esa manera y vea que no se le da ninguna utilidad salvo la armamentista, como para mostrar los dientes y decir que tienen pues armas de destrucción masiva. Entonces era como eso, no sé si me hice entender. Sí, te hiciste entender re bien y eso lo vamos a ver ahorita con lo de la central eléctrica de Chernobyl. Pero es cierto, las armas nucleares en este momento son como el seguro que tienen los países, las potencias, para cuidarse y evitar ataques. Entonces, pues es la amenaza que siempre saca. De usted me ataca, pues yo tengo mi armamento nuclear y pues armamos aquí la espantosa. Pero sí, muy buen aporte. Listos. Ya pasando esta parte, descanso, no sé si entendieron, pero al menos ya descansé de ese tema porque tenía miedo de explicarlo. Espero que lo haya hecho bien. Ahora sí, pasemos a lo segundito, al segundo tema que vamos a ver, acerca de Chernobyl. Vamos a ver aclaraciones, vamos a ver un poquito de la central eléctrica nuclear, vamos a ver una perspectiva del accidente, porque como les digo, aquí hay muchas teorías, como dijo Johnny, entonces pues vamos a ver una de tantas. Y ya por último, pues consecuencias. ¿Sí? Vamos a ver las consecuencias que esto trajo. Entonces, bueno, iniciando acá, vamos a hablar acerca de dónde quedaba esta central nuclear. Y pues esta está ubicada en Pripyat, en Ucrania. ¿Sí? De hecho, pues sí es cierto que Chernobyl es la ciudad que le da nombre a la central eléctrica nuclear memorial a Vladimir Ilich Lenin, no sé si sepan quién es ese man, pero pues estaba alejada a unos 18 kilómetros de esta central. Entonces aquí pueden ver en el mapa, aquí estaba la central nuclear de Chernobyl y aquí estaba la ciudad de Chernobyl. O sea, pues estaba totalmente lejos y pues le decidieron poner ese nombre a pesar de que habían ciudades más cerca. Pero pues así la pudieron conocer. Pripyat, que es la ciudad que está ahí, nació a la sombra de la central y fue creada en 1970, ¿sí? Para que vivieran los trabajadores y sus familias. Entonces, ahí para que vayamos teniendo las aclaraciones. En esta partecita del mapa, pues aquí arribita queda Rusia, aquí más arribita queda Bielorrusia, y pues eran como las tres, junto con Ucrania, como los tres países, si se quiere llamar así, más importantes de la Unión Soviética, ¿sí? Como los fuertes, los maquias. Pero listos. Ahora pasemos a hablar acerca de la central eléctrica nuclear Vladimir Ilich Lenin. Entonces, era memorial, ¿no? Como un monumento, si se quiere llamar, ahí en memoria de ese man que no sé si ustedes conozcan. No sé si alguien quiere hablar algo de Lenin. No, mentiras, se alargan un poquito estos mamertos. Pero bueno, esta central nuclear, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, se terminó de construir en diciembre de 1983. ¿Sí? Aquí en esta parte dice, no se diseñó para la producción de energía, como lo decía por ahí el profe Johnny, sino que esta era como un uso secundario, pero pues la llamaban central eléctrica, ¿sí? Pero no era especialmente para el uso de energía, sino para la obtención de plutonio para armas nucleares, ¿sí? Esta central nuclear tenía 4 reactores. 4 reactores de tipo, coloqué la línea, para ver si se acuerdan, y les voy a explicar cómo funcionaba. El agua entra en forma líquida por la parte inferior, va refrigerando al combustible llegando
a calentar y a calentarse y convirtiéndose en vapor en la parte superior del mismo. Entonces, se convertía en vapor en el mismo reactor. Ese reactor es de tipo ¿qué? Que yo se los expliqué ahí. No sé si me pueden decir. Exacto. Muy bien. Es BWR. ¿Por qué? Porque se produce el vapor dentro del reactor. ¿Sí? Esta central nuclear era un tipo de central inestable a baja potencia, para que lo vayan teniendo claro ahí. Las operaciones de apagado y encendido eran extremadamente delicadas. ¿Por qué? Porque las barras de control que tenían tardaban en bajar 20 segundos. Y ustedes dirán, 20 segundos no es nada. Pero es que las centrales nucleares de Occidente, ¿sí? Si se quiere llamar así, se demoraban 1 segundo. Entonces, pues era súper difícil esa maniobra de parada porque pues tenían que estar contando que cada 20 segundos es que iba a ir bajando. Entonces, para que lo vayamos teniendo ahí claro. Esta también se decía que era ejemplo en seguridad, que estaba dotada con 3 sistemas de seguridad paralelos y totalmente independientes, capaces de soportar tornados, terremotos y accidentes de aviones. Pero pues no estaba lista para soportar la estupidez humana. ¿Sí? Ahí para que lo vayamos teniendo claro. Sí, era todo muy lento. Ahora, vamos a hablar acerca del accidente. ¿Sí? Como yo les dije, les traigo aquí una de las tantas teorías que se tiene de ese accidente. De hecho, pues por ahí hasta hay una serie que no me la vi. No me la vi para preparar esta clase. Pero bueno, vamos a hablar acerca de que este accidente se da en la noche del 25 al 26 de abril de 1986. ¿Cuántos años después de que se terminara de construir? Si por ahí me pueden decir. Sí, por eso digo que fue de la noche, fue pasando de la noche del 25 al 26 de abril, o sea, en la madrugada. Pero bueno, el accidente fue en el 86. ¿Cuánto tiempo después de construido fue que explotó? 36 años, no. Bien, Ian, 3 años. Recuerden que se terminó de construir en 1983 y el accidente se produjo en 1986. O sea, no duró nada. Pero listos. Tenemos que ubicarnos en la noche del 25 al 26 de abril de 1986. Esa noche madrugada, los técnicos pretendieron realizar una experiencia o experimento que tenía como objeto comprobar cuánto tiempo podía generar electricidad una turbina a la que se hubiese cortado la fluencia de vapor. Como les dije al principio, esta central era inestable a baja potencia, ¿sí? Entonces era una maniobra casi suicida. Pero pues los técnicos dijeron, vamos a probar qué es lo que pasa, vamos a ver si funciona. Entonces, los sistemas de protección, como lo coloqué ahí, los desactivaron. ¿Por qué los desactivaron? Dirán ustedes. Porque es que esta tenía la función de que si veían baja potencia en el reactor, pues apagaban todo, ¿sí? Entonces ellos dijeron, no, apaguemos eso para poder hacer este experimento mejor y a ver cuánta energía nos va a dar esta turbina, quitándole el flujo de vapor. Como dijo Ian, esto se empieza a las 1:23 de la mañana del 26 de abril. Entonces, ¿qué produce esto? Esto produce una súbita elevación de potencia que provocó la fragmentación del combustible y una generación masiva de vapor y la reacción del agua de refrigeración. ¿Sí? O sea, se unió todo eso y ¿qué fue lo que generó? Gas inflamable que rompió las estructuras interiores y exteriores del reactor. Eso provocó que haya una fuga de hidrógeno y pues al encontrarse con el oxígeno, pues eso explotó y se armó el mierdero. ¿Sí? Tanto fue que
como lo coloqué por acá, la temperatura alcanzó los 2500 grados. O sea, si ustedes van a tierra caliente y hay 45 grados y se sienten asfixiados y todo eso, pues imagínense que serían con 2500 grados. Y el fuego duró 10 días. 10 días de fuego. Obviamente, pues había un peligro y era el reactor número 3, que estaba pues cerca y podía ocasionar una segunda explosión, que esa sí hubiera sido catastrófica. Más catastrófica la que fue el reactor número 4, que fue el que explotó. Esta explosión y esta unión de elementos y materiales constitutivos del núcleo generó algo que se llama corium o lava de combustible. ¿Sí? Y eso pues ocasionó que todo lo que encontrara a su alrededor pues se fuera quemando. Y pues eso es lo que les puedo comentar del accidente. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra teoría, algún otro tema que conozcan y nos quieran compartir. No sé, alguien que quiera ahí tomar la palabrita. Dale, Darío. Y después Ian, para que nos comente. Pues es que, pues como lo comentaba en el chat, digamos que en torno a todo este accidente, pues realmente lo que queda por decir son suposiciones, porque la URSS misma se encargó durante tantos años antes de que se cayera, de quemar todo expediente o de desaparecer todo expediente, incluso testigos, con respecto a este accidente, ¿sí? Realmente en la actualidad no queda nadie vivo que, digamos, pudiera confirmarse como testigo para decir qué pasó exactamente esa noche. Porque está, por ejemplo, la de que es directamente un error, digamos, por la parte de los que estaban experimentando en ese momento. Sin embargo, también hay otra que da el factor, digamos, primordial. Esa que estos científicos eran los del turno nocturno. Quiere decir que eran los más jóvenes, pues para ese momento. Normalmente en las plantas nucleares de la URSS, los que iban de noche eran los nocturnos, porque realmente no tenían que hacer mucho. Básicamente como que pillarse los controles, que todo estuviera en orden y listo. Eran más bien como eran más bien como los que pasaban lista y no tenían que hacer nada más. Pero pues había ocurrido como un error, entonces los que tenían que hacer el testeo eran justamente los de la noche y no los de la mañana. Entonces, claro, digamos que la falta de experiencia pudo haber sido un factor para que, digamos, no hubieran podido manejar la situación. Algo que va anexado a eso, y lo dicen en la serie, es que los reactores nucleares de la URSS tenían una falla fatal, que no tenía corrección. O bueno, sí tenía corrección, pero la URSS no quería invertir dinero en eso. Entonces, pues, todos los reactores nucleares que había en la URSS tenían ese mismo error y realmente si se llegaba al mismo error que cometieron en Chernobyl, pues todos los reactores de la URSS corrían peligro, ¿no? Todos pudieron haber explotado en X o Y momento de un testeo. Incluso ese testeo se hizo con baja energía porque desde Kiev, que era el que brindaba supuestamente energía directamente a Chernobyl, tenía, digamos, como una inestabilidad en la cuanto a la red eléctrica, entonces por lo tanto pues no le podía brindar suficiente energía a la planta para hacer, digamos, este testeo. Entonces digamos que es como otra de las teorías, pues digamos, interesantes de esto, pero lo que les digo, o sea, realmente lo que queda por decir de Chernobyl queda muy a la suposición porque lamentablemente pues la URSS desapareció todo expediente o documento que contuviera pues cuestiones importantes del accidente. Ay, tan bonita la URSS ocultando las cosas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, Ian tenía palabrita. Sí, es como otra teoría que recuerdo que leí de unos archivos que, o sea, los archivos decían unas cosas, pero la teoría la planteaba la persona que hizo el estudio. Entonces decía que ellos estaban experimentando con que los mismos residuos que generaba la central generaran energía para que la planta hiciera como si fuera un ciclo y no tuvieran que ellos gastar como nada en el proceso. Entonces que una semana antes de la explosión, algo de esos residuos había funcionado. Entonces ellos dijeron, no, pues entonces si lo hacemos de tal manera, pues va a funcionar. Y pues como ellos tenían la costumbre de todo lo que intentaban lo escribían y todo para que el que llegara en el siguiente turno hiciera lo mismo.
Entonces eso fue lo que pasó. La persona como que no entendió bien lo que tocaba hacer y dejó que uno de los, como las compuertas o algo así, por decirlo así, sudara. Y entonces cuando entró en contacto con no me acuerdo qué, y inyectaron a presión unas cosas, todo se fue, o sea, paila, F. Y otra cosa que iba a decir era que después de la explosión, este men Gorbachev no autorizó que la ciudad fuera, ¿cómo se le dice? Deshabitada, desalojada, no sé, sino que dijo, no, eso no es tan grave, yo no sé qué, y pues no quiso evacuar a la gente y F. Ahí fue cuando, o sea, re paila, ese fue el error del man. Si la gente se supone, ¿no? Pues se supone que igualmente la gente ya había sido expuesta a la radiación por medio de las cenizas de que había causado los incendios y de todo el aire que ya había contaminado con la, ¿cómo se llama eso? De la radiación. Entonces, pues, paila. Y como no fueron evacuados, pues recibieron todo eso, literalmente. Entonces, decían que si hubiesen sido evacuados, pues los daños no hubieran sido tan graves. Listos. Gracias, Ian. Sí, ahorita vamos a ver también un poquito de Gorbachev. Cositas ahí, varias. Dale, Ian. Bueno, pues primero te quería preguntar, pues para no dañar la presentación, vas a hablar como de la actualidad de en qué situación está eso, el reactor, bueno, el lugar, ¿no? No, voy a hablar. Dale. Ok, pues bueno, lo que yo quería comentar es que últimamente no, hace como un año. em, sí, exacto, eso es lo que quería mencionar, que pues que se ha puesto de moda, o bueno, se puso de moda, la tendencia pues, de gente con plata, viajar hasta allá y hacer un recorrido, pero a lo turístico, es decir, a lo que hay, eso como parece un parque de diversiones, venga yo me divierto, venga yo toco por acá, sin protección, etcétera. Y primero que todo, pues se arriesgan a pues que desarrollar un cáncer o alguna enfermedad debido a la radiación todavía latente allá. Y segundo, pues segundo, pues es que ahí murió muchísima gente y a partir de eso, o sea, en ese momento murió primero mucha gente y a raíz de eso, a lo largo del tiempo, pues seguía muriendo gente. Entonces, pues ir a esos lugares de una manera irrespetuosa, o sea, como diciendo como que, ay, sí, venga, yo me toco eso, me pongo acá y me tomo una fotico acá con las camas de los muertos, con los trajes de los muertos, porque allá quedó también la ropa, entonces pues como que mucha gente se quejaba de la gente de allá de este lugar, o sea, los residentes cercanos, se quejaban como que venga, pues no deberían hacer eso porque pues es un lugar donde murió gente y por respeto deberían al menos tomarlo con un poco más de seriedad. Claro, pues a todos nos da intriga ese lugar y es normal que vayamos, pero pues hacerlo de una manera con respeto. Entonces era para eso, pues hay que tener en cuenta que murió gente que ni idea, que no sabía a lo que se enfrentaba en ese momento y pues solo simplemente seguía órdenes. Entonces ahí es una cuestión bastante dura y a la gente de la actualidad le da bastante duro pues recordar esos momentos. Bueno, sí, eso era lo que quería, perdón. Sí, de hecho, ya que hablas de eso, el gobierno de Ucrania a los visitantes les hace firmar ¿cómo decir esto? Bueno, como un papel donde dice que si les llega a pasar algo, pues sí, como un compromiso, no tanto. Que si les llega a pasar algo, ellos no tienen la culpa, que ellos, los turistas saben lo que puede pasar, entonces, pues, que ellos se libran de cualquier culpa. Y, y eso, también quería comentar eso. Pero bueno, ahora sí, pasemos a las consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo este accidente?
Entonces, según la OMS, que por cierto ya ahorita Estados Unidos se divorció de ella, el accidente liberó una cantidad equivalente a 200 veces la liberación por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, 200 veces más. Pero el gobierno de Ucrania afirmó que fue 500 veces más. O sea, como en todos los datos oficiales y en este cuento, la verdad nunca la sabremos, porque cada país intenta, o ya sea, mostrar una verdad que le sirva o ocultar una verdad. Entonces, pues, nos atenemos a lo que nos dice los documentos. Esta nube radioactiva se extendió por gran parte de Europa y llegó hasta Japón. Y lo que les está hablando del corium, ¿sí? No fue solamente la nube radiactiva, sino el corium, que fue esa mezcla entre todo lo que se encontraba en el reactor que produjo ese corium o lava química. Pero bueno, entonces vamos a hablar en consecuencias en el tema de la salud, que por ahí estaban tocando, y en el tema del medio ambiente, temas importantes. Listos, en la salud, pues salen enfermedades como la macrocefalia, la leucemia, el síndrome de Down y el cáncer de tiroides se hicieron presentes, ¿no? Entonces, el cáncer de tiroides era dado a que el yodo radioactivo estaba en la leche que se le estaba dando a los niños, ¿sí? Porque pues eso también tocó a los animales, como lo vamos a ver más adelante. De muertes, pues al momento pues fueron 28 miembros de emergencia que por el tema de estar ahí pues murieron y pues vuelvo y digo, no se conocen datos oficiales, pero entre 4.000 y 60.000 personas han muerto por cánceres derivados del accidente. Entonces, temas como la macrocefalia, leucemia, síndrome de Down, el cáncer de tiroides, están ahí y han hecho morir a casi 4.000 a 60.000 personas. Y pues los traumas psicológicos también son demasiados, ¿no? Personas que pues tuvieron que perder a familiares o digamos familiares que tienen que ver que su hijo nazca como el muchacho que está ahí en la parte superior. Entonces son cosas, traumas que deja ese accidente. Y ahorita vamos a ver más adelante, como por ahí estaban diciendo, que por negligencia del gobierno no se pudo atender bien. ¿Sí? Por querer mostrar una buena imagen y que todo estaba bien, todo positivo, tranquilo, no está pasando nada. En el tema del medio ambiente, pues las zonas urbanas cercanas que fueron afectadas debieron ser evacuadas con rapidez. ¿Sí? La contaminación de cultivos, carne y leche fueron ocasionados, como ya les dije anteriormente, por el yodo radioactivo, que cogió ganado, cogió la leche, cogió las plantas, y todo este tema de productos, ¿no? Entonces, también las aguas, los peces quedaron contaminados. Afectó a animales y plantas que se encontraban a un radio de 30 kilómetros y esto pues incrementó, uno, la mortalidad en los animales y el descenso en la reproducción de ellos. Entonces, pues no sé si de este tema alguien quiera decir algo, nos quiera afirmar algo, contar algo, algún dato curioso de todos los que han sacado que han sido muy interesantes y enriquecedores para la sesión. Entonces, dale, Dario. No, pues solo decir que digamos, toda esa zona, digamos, de flora y fauna como tal, fue aniquilada. Lo que llaman los aniquiladores de Chernobyl no solo eran los que tenían que hacer labores en la planta directamente después de la explosión, sino también estas personas que, digamos, tenían que cazar animales y matarlos para que no se esparciera la radiación en ellos, quemar zonas de cultivo, sacar a todos los campesinos de la zona. Bueno, mejor dicho, digamos que toda esa zona, lo que hay ahorita, digamos, en vegetación y todo eso es lo que ha crecido pues en los años desde la explosión, porque de resto todo eso lo quemaron, o bueno, la URSS trató de quemar todo eso con el tema de los aniquiladores y pues digamos que creo que actualmente ya no queda ninguno vivo, ninguno de esos aniquiladores de Chernobyl. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Ningún datico curioso? Y bueno, creo que Jin ya se fue. Pero bueno, listos. Entonces, continuemos aquí hablando.
Sí, de hecho hay un monumento eh, en honor a ellos, a esos héroes que dieron su vida para parar tanto el tema del fuego como para que no se expandiera y llegara al reactor número 3 como les contaba, que pues eso hubiera sido peor de catastrófico porque han sido 2 reactores que hubieran explotado. Pero bueno, entonces, siguiendo, vamos a ahora hablar de la caída de la URSS, de la Santa URSS, de la que hemos glorificado tanto, ¿no? Es nuestro símbolo del comunismo y del socialismo y todo ese cuento. Aquí lo vamos a dividir vamos a hablar acerca del secretismo que pasó en eso. Vamos a hablar acerca del desfile de la muerte, que ya vamos a ver también qué fue el desfile de la muerte. El informe que Gorbachev da al Buró Político y algo de desencanto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca del secretismo. El secretismo de doña Hermosa URSS. Listos. Este secretismo en URSS se había impuesto con Stalin, ¿no? Con el hermoso Stalin, ya que pues él hacía juicios contra sus enemigos y contra todo aquel que se opusiera, ¿no? Así bien humano. Entonces, si usted se estaba oponiendo, pues tome su juicio y tal. Lo matamos y aquí no pasó nada. ¿Mm? En ese tema también, pues entra el señor Mikhail Gorbachev, que había decidido no informar la verdad del accidente, ¿no? O sea, no, para pintar de forma positiva lo que había ocurrido. Yo haciendo esto, me pregunté, ¿no? A mí que me gusta preguntarme cosas, de si eso mismo estará haciendo Nicolás Maduro ahorita en Venezuela con el tema del COVID, ¿no? Pues como ustedes saben, los datos del COVID en Venezuela pues están sospechosamente bajos. Entonces, pues, no es por pensar mal ni por querer pensar que allá se están muriendo, pero pues tal vez por cuidar la imagen del gobierno, pues están ocultando algunos daticos, algunos numeritos mínimos, ¿no? Pero bueno, entonces, pues no decidieron contar lo que estaba pasando y eso, como lo estaban diciendo ustedes muy bien por ahí, incrementó innecesariamente el número de víctimas y muertes, tanto ucranianas, rusas y bielorrusas, perdón, porque pues no se quiso contar lo que estaba pasando. Estos gobiernos actuaron con irresponsabilidad al no querer contar y, como ya les estaba diciendo, pues cuidar su imagen, ¿no? Su prestigio, el prestigio que tenía. Entonces, los que dirigían Ucrania, Rusia y Bielorrusia, guiándose por las instrucciones desde arriba, ¿no? Aunque se digan que era un país con una revolución, que la revolución donde estaba la dictadura del proletariado, pues no, o sea, todavía seguía mandando una persona, unos burócratas allá arribita, ¿sí? Entonces, pues, por órdenes de las personas de arriba, le dieron al accidente una menor importancia, como que no, eso fue algo normal, nosotros lo controlamos, todo bien, tranquilos, pero pues la nube radioactiva estaba ya por toda Europa. ¿Qué hicieron? Emitieron una información para la población, otra para los aliados y otra para el mundo occidental. Démosle a las personas lo que quieran escuchar. Si ellos quieren escuchar que están bien las cosas, mandémosles un informe que diga que está bien. A los aliados, pues también digámosles que está perfecto, que todo bien, que vamos a seguir ayudando con la energía nuclear. Y pues al mundo occidental, pues nada, que nosotros seguimos siendo los berracos, los duros, y todo está súper nice y re bien. Entonces, pues ahí entra ese tema del secretismo, ¿no? Querer ocultar lo que está pasando por cuidar la imagen. Entonces, no sé si alguien nos quiera comentar algo, nos quiera decir algo. Dale, Pablo, y después Ian. ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Listo. Denme 2 segundos y organizo lo que estaba pensando. Bueno, básicamente yo quería decir que la imagen actual de Rusia como tal y lo que fue la parte de Chernobyl se
se sigue maquillando de alguna manera para ya no verlo como un desastre humano, sino casi como si fuera un desastre natural, ¿no? O sea, yo veo que la aura que transmite ese lugar es como de apelar a la sensibilidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, como el turismo, ¿sí? Uno va, hace turismo, ve las casas de la gente destruidas, ve las posesiones de la gente que ya no existe, como si fuera un desastre natural. Por ejemplo, yo ahorita en un comentario dije que me parecía como una Pompeya moderna, ¿no? Que la isla de Pompeya valió verguita por un volcán y ahora técnicamente es un museo de cómo era la vida de la sociedad romana, ¿no? Y incluso pasa acá, ¿no? Armero ahora es punto turístico solo porque se desplomó esa vaina, ¿no? Entonces me parece como muy cínico, ¿no? Utilizar un desastre ahí para llamar ahí, venga, nosotros también somos humanos, visítenos, todo bien, denos plata, por favor. Y ya, eso es todo. Muy, muy acertado tu comentario, la verdad. Bueno, tiene la palabra Ian. Ya se había trabado el Meet. Pues es que no sé, en la parte en cuanto a economía, digámoslo así, este es el punto donde Gorbachev intenta darse como un placebo mental, sabiendo que la embarró, y entonces él decide abrir más la URSS. Entonces es cuando él, pensando que eso iba a arreglar las cosas, pues lo que hace es entrar a la URSS en un declive muy áspero. Entonces, eso por un lado, hablándolo, digamos, por lo que él llamaba, creo que era la perestroika, que era la apertura económica. Sí, sí, sí. Entonces, él les vendió eso al pueblo para que se calmaran, por decirlo así. Entonces, pues cuando ya se dieron cuenta que como que todo se salió de control, es cuando entra un man que lo proclama presidente. Y, o sea, y estaba como ahí al ladito de Gorbachev. Y el man básicamente fue el que ya dijo como, no, parce, usted ya envió la URSS a la verga, o sea, ya paila F. Y entonces, pues ya digamos que cambian de tema y lo llevan ya toda la política y F. Y cayó nuestra amada URSS. Pero bueno, nadie más tenía nada que decir, ¿no? Listos. Ahora vamos a hablar acerca de ese tema que les dije del desfile de la muerte. Entonces, pues, como les dije, el accidente de la URSS se produjo el 26 de abril. Como ustedes saben, el 1 de mayo pues, es una fecha en la que los trabajadores salen a marchar y todo este cuento, ¿no? Entonces, pues el gobierno, para decir que todo estaba bien, ¿no? No, tranquilos, que todo está bien, no está pasando nada. Entonces lo que hacen es que convocan al pueblo al desfile del 1 de mayo. Entonces convocan a todo el pueblo. Y ese día, en Kiev, se registraba un nivel de radioactividad 125 veces mayor de lo normal. Entonces, por eso, ese desfile es conocido como el desfile de la muerte, porque hicieron salir a todo mundo a que saliera a marchar, pero pues ocultándoles lo que estaba pasando. Mucha gente después pues sintió las consecuencias, ¿no? Entonces, otra vez, el cáncer de tiroides, la leucemia, naciendo niños con macrocefalia y todo este cuento. ¿Por qué? Pues porque el gobierno quería mostrar que todo estaba normal. ¿Y cómo lo hacían? Pues mandando a marchar a la gente. Entonces ahí también vemos un poquito de ese tema en que la gente los estaba mandando a marchar para que vieran que todo estaba normal, ¿no? Tranquilos, calmémonos. ¿Ustedes creen que si esto estuviera así de mal los estaríamos mandando a marchar? No, no, no. Entonces, pues eso fue redenso, ¿no? Que por hacer ver que las cosas estaban bien, pues mandar a marchar a toda la gente. Ahora vamos a hablar acerca del informe que este señor que está ahí, ¿no? Gran hombre, le da al buro político. Entonces me gustaría que alguien me ayudara a leerlo. No sé, quién está por ahí que quiera leerlo.
Yo. Dale. Entonces, es que el bicho de grabar no me deja ver el título. Bueno, y al Buró Político el 2 de marzo del 89. La valoración general de los procesos coincide con los que tienen lugar en otras repúblicas. Son necesarias la activación de la perestroika y la adopción de medidas decisivas. La organización partidista en general trabaja positivamente y asume su papel en la perestroika. Alarma la suerte del Donbass, las minas y poblados. Se acaban las reservas de carbón. Las condiciones de trabajo son más difíciles. Esto hay que analizarlo seriamente. Chernobyl es el dolor de todo el pueblo. Los problemas sociales, vivienda, gasificación, salud pública. Existe un débil dominio de las relaciones contractuales. Florece el chantaje, se desarrollan los charlatanes, se agudiza el problema nacional. Hay muchos intentos de determinados extremistas para complicar la situación. El cese del PSU mantiene este asunto en el centro de su atención. ¿Me están escuchando ahí? ¿Sí? ¿Bien? Sí, ya. Sí. Es que se me había apagado el micrófono, bloqueado re feo. Pero bueno. Entonces, espere, comparto aquí este tema. Con esto que les traigo de Gorbachev, esto fue dicho el 2 de marzo de 1989, 3 años después de lo que había pasado en la central de Chernobyl. ¿Sí? Entonces, ¿yo para qué les traigo esto? Para que se den cuenta que la situación, gracias a este tema, estaba complicada en el tema tanto de vivienda, gasificación y salud pública. Tanto es así que se construyó una ciudad para trasladar a las personas que estaban en Chernobyl, perdón, se me olvidó, en Pripyat, para trasladar a esas personas, hicieron una ciudad que se llamó Slavutich, pero al acabarla, se dieron cuenta que allí también se presentaba altos índices de radioactividad, y pues entonces paila, construyeron, gastaron un montón de plata construyendo una ciudad, y se les ocurrió la grandiosa idea de hacer el estudio después de construirla y no antes. Entonces, este tema de Chernobyl ocasionó pues grandes problemas económicos para la URSS, problemas pues que después se dieron cuenta que habían ocultado la información y eso había ocasionado pues que muchas personas murieran, que muchas personas salieran heridas, víctimas de esto con enfermedades graves, ¿no? Entonces, para eso les quería traer esto, para que se dieran cuenta que ellos vieron lo que habían ocasionado 3 años después y de lo que estaba pasando con Chernobyl en verdad, de que le estaba ocasionando demasiados problemas, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien tenga algún otro análisis que quiera sacar de ese discurso, alguna cosita que se me haya escapado, ¿no? Y pues veo que como que todo el mundo sabe que es Donbass, ¿no? Porque no preguntaron. Dale, Ian. Ya, es que, pues, en parte, o sea, sí se le atribuye como mucho la caída a Gorbachev, pero digamos que él seguía como con las ideas y el soporte que venía desde Lenin, pero digamos que gracias a este man, que me tuve que buscar el nombre porque no me acordaba, ya les envío aquí al chat, esperen, este man. Gracias a este man se dio el golpe de estado que hizo disolver totalmente la URSS, que hizo que Ucrania, como una de las fuertes, tanto económicas como políticas, se saliera de ahí, firmara su
¿cómo se le dice eso? Como su acta de independencia y F la URSS. Sí, sí, sí. De hecho, en 1991 se intentó hacer un juicio a las personas que estuvieron al frente del tema de Chernobyl por ocultar el tema. Entonces, pues sí. Bueno, y les estaba diciendo, pues como que todo el mundo sabe que es Donbass, ¿no? Ahí que lo nombran en el discurso, en el informe. Entonces, pues no sé, ¿quién me quiere comentar qué es eso de Donbass? Ah, palabra. Ay, perdón, Darío. Dale. No, pues ya no digo ni mía, no me enteras. Yo tenía dos cositas antes de lo de Donbass. Bueno, una cosita, que no sé si ustedes se han dado cuenta que en Europa del Este, más estos países que son exsoviéticos, tienen hartas viviendas que son como apartamentos, ¿no? Son las de torres, 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 torres de apartamentos. Pues resulta que eso era un proyecto que tenía la URSS, digamos, de acaparar, digamos, darle vivienda a todas las personas del territorio de la Unión Soviética, que realmente no eran apartamentos, sino como eran, digamos, mini, no sé, mini loft, ni siquiera loft, o sea, era algo menor a un apartamento que era prefabricado. Entonces, digamos que al momento de que caiga la URSS, actualmente se encuentran hartísimos edificios de esos. Porque de alguna manera u otra representaron, digamos, como un beneficio para, digamos, darle vivienda a estas personas, sí, pero digamos que después de la caída de la URSS muchos no la pudieron pagar. Entonces, si bien unas se encuentran abandonadas, actualmente hay muchas personas que todavía viven en este tipo de apartamentos y que, pues digamos, son como un símbolo de lo que, digamos, de lo poco que queda ahorita de la Unión Soviética. Es como algo curioso. A mí se me hace muy curioso que digamos que en los países justamente los que eran soviéticos no cambiaron como tal su, digamos, su política de vivienda, sino que decidieron como reciclar las mismas casas que había dado la URSS pues para las personas de sus países. Hablamos de Estonia, de Eslovenia, incluso la ex Yugoslavia. Muchos de esos países utilizaban esa técnica que, ojo, no se confundan con los apartamentos, por ejemplo, que vemos acá en Colombia, no, esos apartamentos allá son como más débiles, son más frágiles, digamos, a un terremoto y todas esas cuestiones, mejor dicho. Obviamente lo prefabricado es más barato. Entonces es como para un datico ahí. Ahora lo de Donbass, yo lo relaciono mucho con estas, digamos, estos conflictos que hay en los países Balcanes, no solamente en Ucrania, donde hay protestas proeuropeas y prorrusas. Entonces estos conflictos se dan por, digamos, el paramilitarismo de los prorrusos en esos países que buscan alejarse de la política rusa y quieren anexarse a la Unión Europea o quieren estar en las políticas, digamos, de Europa Occidental. Entonces, por ejemplo, el caso de Crimea, pues eso F, porque eso al final Rusia lo invadió y dejó pues la cagada, porque eso fue un poco de muertos. Digamos que eso todavía a Rusia no se le penaliza por eso. Entonces, digamos también Ucrania. Actualmente Ucrania tiene una crisis la hijo de madre, el territorio que colida con Rusia, porque toda esa zona está llena de paramilitares prorrusos. Entonces, digamos que el gobierno no tiene como un control exacto y muchos de los niños que crecen actualmente en Ucrania crecen bajo, pues digamos, el manejo de armas porque no saben en qué momento se meten los prorrusos a invadir eso. Digamos que es como eso de Donbass representa mucho, digamos, los conflictos que hay en los países europeos, digamos que son ex Unión Soviética, o bueno, que en su momento eran Unión Soviética, pero que ya tenían movimientos, digamos, radicales para salirse de la URSS y anexarse a la Unión Europea. Muchas gracias, Darío. Ya que hablaste de paramilitares, ya por ahí salió el segundo capítulo de Matarife. Entonces, para que salgan de aquí a verlo. Y bueno, sí, por ahí va, pero pues también Donbass es una región histórica, cultural y económica del este de Ucrania, ¿no? Entonces es una región que está basada en la minería del carbón y la metalurgia. Entonces, pues también esa es la preocupación de Gorbachev a decir que pues alerta la situación de Donbass y de las minas y todo este tema, porque pues ya estaba preocupante por el tema del terreno. Putin puede ser lo que quiera. Bueno, y ya para terminar,
Vamos a hablar acerca del tema del desencanto. Y traje una frase de este señor, Stanislav Sushkevich, que es o era, no sé si ya murió, un líder bielorruso, ¿sí? Entonces él comenta y dice: yo era un hombre muy soviético, yo idolatraba a Gorbachov, pero cuando él habló después de Chernobyl y vi cómo mentía, rompí el retrato suyo que tenía. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? Es para que nos demos cuenta el desencanto que ya estaba provocando el tema del ocultamiento, del secretismo que se trató de Chernobyl. Entonces, pues la gente se está dando cuenta que lo que estaba diciendo el gobierno era mentira, porque era otra cosa lo que estaban viendo ellos con sus ojos. Entonces, ahí empieza ese desencantamiento por esos líderes que estaban en ese momento ahí al mando. Entonces, aún tienen sus identificaciones de la URSS como lado contrario. Sí, muchas personas siguen soñando con el regreso a la URSS, como nosotros, porque nos gusta idealizar eso, como les estaba diciendo por ahí. Pero la URSS no es como la muestra, ¿no? Era otro gobierno totalitario, otro gobierno en donde llegan personas que dicen que van a ayudar al pueblo y se toman ahí el poder y se quedan por siempre. Tema de Cuba, tema de Corea del Norte, tema de la URSS. O sea, así se vistan de comunistas, siguen siendo totalitarios y amantes al poder. Pero bueno, ¿alguien tiene algo que decir por ahí de este tema? ¿No? Bueno, entonces con esto le damos fin a la sesión del día de hoy, que era para hablar de ese tema, pero todavía nos falta responder la pregunta. ¿Creen ustedes que el accidente de Chernobyl produjo la caída de la URSS? Entonces, pues me gustaría escuchar sus puntos de vista, ¿no? No, pues es que Lenin duró como 2 años, 3 años en el poder, entonces. No sé, ¿alguien tiene algo que responder en esa pregunta? ¿Alguna apreciación? ¿Alguien? La de si creen ustedes que Chernobyl incidió o fue la causa principal del que la URSS cayera. Entonces, me gustaría escuchar. Dale, Ian. Pues es que no, digamos que nunca hubo una causa principal, nunca, y todavía no se le atribuyó una causa principal a la caída de la URSS, porque pues el deterioro, se fue dando a los pasos de los años y habían muchas razones por las que todo se empezaba a ir re mal. O sea, digamos que todo empieza cuando, o sea, como en los 70, que empiezan a agotarse los recursos porque el costo de producción empieza a ser mayor al costo que le daban ellos a los productos. O sea, las empresas tenían que gastar más de lo que recibían de ingresos. Y pues como el Estado, perdón, el gobierno del momento les suplía a ellos como en cierta parte con dinero para que se sustentaran y siguieran produciendo, pues baila, y el Estado ya empezó a generar el Estado, yo sigo diciendo, el gobierno empezó a generar las pérdidas y empezó a verse repaila, y además de eso entra la de la Guerra Fría y eso empieza a agotar más recursos y más recursos y a debilitar como ese corazón tan enérgico que tenían los de la URSS. Y pues no, o sea, empieza ya todo como re mal, o sea, ya todo empieza como a desmoronarse o sea, ya con la Guerra Fría literalmente es cuando ya empieza, o sea, ya empieza de verdad la gente a decir como, uy, F la URSS. Y pues ya, digamos que Chernobyl solamente fue otra cachetada. Muchas gracias, Ian. Y ya que hablas de ese tema del desabastecimiento y todo ese cuento, la ciudad
donde estaba la central, Pripyat, era una ciudad que se desarrolló tanto y que llegó a tener tanta prosperidad que ni en los momentos peores de la URSS sus tiendas se vaciaron. O sea, era una ciudad próspera y nunca tuvo ese problema. Pero pues pasó lo de la central y paila. Bueno, por ahí tenía palabra también el profe Darío. Ok, pues voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque pues yo realmente no he estudiado mucho el caso, pero digamos que sí hay muchos, o sea, yo considero que es uno de los factores para que, digamos, terminara de desmoronar la idea de la URSS. Porque si bien existía la URSS, la idea de la URSS se empezó a caer muchísimo antes. O sea, muchísimo antes, digamos que de pronto los procesos de Guerra Fría y demás cositas. ¿Por qué? Primero, el periodo post-stalinista, bueno, post-Stalin, mejor dicho. Stalin dejó una política militar y una política de opresión tan paila que realmente la gente ya se pensaba dos veces realmente si estaba viviendo en el país de las maravillas. Primero eso, y o sea, hay un movimiento muy grande anti-stalinista ya para el momento en que Stalin pues muere y demás cositas por todos los procesos pues que habían pasado, ¿no? Digamos las hambrunas, las purgas como tal, digamos demás cositas, digamos demás movimientos militares que hizo Stalin más allá de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, digamos que todas esas cuestiones empiezan a bajar la moral de la idea de la Unión Soviética. O sea, el espíritu como tal de la Unión Soviética empieza a morir a partir de ahí. Luego viene la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir esto? Una alta inversión de dinero. Innecesariamente la URSS era experta en invertir dinero en donde no era necesario. Y eso fue en el armamento. Que primero que nada hacían armas muy bellas realmente. O sea, el único buen, digamos, producto que tenemos ahorita de la URSS es la AK-47. Y de pronto por ahí los tanques. De resto, todos sus proyectos, digamos, como tales en armas, no eran lo mejor que digamos. Luego, en todos esos factores de la Guerra Fría, las guerras, digamos, que financiaban. Entonces, que en el África y que pues la más demoledora fue el Vietnam de la URSS, que fue la guerra de Afganistán. Que fue, por eso le dicen el Vietnam de la URSS, porque fue el equivalente de la pérdida de Estados Unidos en Vietnam, pues fue lo mismo en la URSS y fue muchísimo peor, porque era una cuestión que realmente ya se les salía de las manos a los dirigentes de la Unión Soviética. Y eso es otro factor, los dirigentes de la Unión Soviética. La Unión Soviética, o sea, supuestamente la idea se fundaba en la idea de una dictadura del proletariado, ¿no? Pero ¿qué había, digamos, en el poder? Burgueses, exproletarios, mejor dicho, llamémoslo así, o sea, proletarios que se les subió a los humos todas las ideas que de pronto tenían. Exacto, burócratas, gracias. Y se convirtieron en burócratas burgueses y bueno, todos los términos menos proletarios. Porque va uno a ver y el ministro de Carbón no tenía ni idea de qué era carbón. El ministro de Agricultura no tenía ni idea de qué era agricultura. Como acá en Colombia, ¿no? Pero bueno, digamos que una burocratización como tal de la Unión Soviética también llevó a que ese ideal de la URSS como tal también cayera. Y pues bueno, digamos que Chernobyl, si bien digamos, uno de los factores, también era la muestra de la debilidad del espíritu de la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética tenía que hacer tantas maniobras para dar una buena imagen de sí, ¿no? Eso también eso es otro producto que nos dejó Stalin, o que les dejó Stalin a ellos. Que a pesar de todas las dificultades y todo eso, los gobernantes de la Unión Soviética tienen que hacer lo imposible, mover montañas para que la imagen de la URSS ante el mundo sea la mejor de las mejores. Y por eso, pues actualmente muchos, pues compartimos los memes del himno y que todo eso, digamos, todos esos símbolos. Eso es producto de que Stalin alguna vez moviera un dedo y dijera, nosotros tenemos que ser los más maquis. Pues parce, ese es el producto. Realmente, o sea, la imagen, la idea de la Unión Soviética, chimba y todo, pero esa imagen se empieza a desmoronar en la población soviética desde mucho antes de lo que creemos. O sea, la idea de la Unión Soviética ya estaba oxidada para 1986. O sea, realmente ya creer en el comunismo en ese momento, o en el socialismo incluso, pues era algo casi que muy paila, ¿no? Y sin contar, digamos, las regiones que para 1900,
91, si no estoy mal, sufrían de hambrunas por la mala política que tenía la Unión Soviética. Más allá, digamos, de la crisis económica que tenía, eran zonas históricamente que vivían hambrunas desde Stalin. Entonces, por eso cuando se acaba la URSS, pues digamos que todas esas zonas, eh, pues de alguna u otra manera se alegraron, pero pues no, digamos que Rusia tampoco es lo mejor que digamos. Rusia también es como un vivo ejemplo de, digamos, de lo que quería Stalin para la URSS, dar severa imagen al mundo. Y pues bueno, o sea, yo no he vivido en Rusia, ¿no? Pero hay muchos factores para decir que Rusia no es el mejor país para vivir en. Entonces yo creo que es uno de los factores para decir que se cayó la URSS, pero más allá de eso es como la muestra del oxidado que estaba el espíritu de la Unión Soviética para ese momento, del espíritu de ser soviético, de ser parte de la Unión Soviética. Muchas gracias, profe. Creo que es un aporte muy importante el que nos das y es verdad. No sé si alguien más tenga algo que comentarnos, alguien que quiera defender la URSS. No, todo bien, todo correcto. Bueno, es eso, ¿no? Es como una de las cositas que quería que llegáramos, es que nos quitáramos también esa imagen de que la URSS fue lo mejor y que debería volver y que no, que la URSS, no, marica, la URSS fue áspera. Entonces, era como para que nos quitáramos un poquito también de eso y que nos diéramos cuenta que la URSS era uno de los muchos gobiernos totalitarios y expansionistas que hay en el mundo. Pero listos. Entonces yo creo que ya podemos dar por finalizar. Ah, bueno, Johnny tenía la palabra. Dale, Johnny. Es que estaba redensa esa pregunta de, o sea, enfocarlo con Chernobyl, porque es que una de las cuestiones es que para mí, por ejemplo, Chernobyl es la que ayuda a, a darle fin a lo que llamamos a esa Guerra Fría, pero la Guerra Fría no la parte informática, porque esa nunca paró, de hecho seguimos en esa, sino la parte de armamento nuclear. Porque es después de todo esto de Chernobyl que entonces ya Gorbachev se sienta y entonces la URSS firma que ella no va a botar la primera bomba siempre y cuando el otro no vote. Y Estados Unidos también firma lo mismo, que no van a ser, se comprometen a no ser los primeros en lanzar una bomba. Ya si alguien más vota, entonces ya sí, como que hacen ese pacto, no tengo ni idea de cómo se llama el pacto. Y eso es lo que empieza a darle cierre a esa guerra, digamos, a esa guerra atómica. Entonces, no sé si se relaciona directamente con la caída de la URSS, aunque sí es un factor, obviamente afecta porque la economía estadounidense, al ya haber reconstruido totalmente Europa, lo que pasa es que durante los años 80 ya está la finalización de todo el proyecto que se estaba haciendo de la reconstrucción de Europa Occidental, incluyendo Alemania, que es la que estaba dividida y mucha de la parte, digamos, oriental de Europa Occidental, sí, como el límite, pues estaba dividido entre soviéticos y estadounidenses. Entonces me parece que un factor, obviamente lo de la planta, digamos, para finalizar digamos, los proyectos atómicos en armas de manera más afirma como esa cosa. Ese es un factor que empieza a tirarse se acaba la Guerra Fría. El otro factor que estaba diciendo, que ahora se me fue. Ah, sí, sí, sí. El otro factor es que la reconstrucción de Europa Occidental, porque tan pronto se reconstruyen los países, empiezan a solicitar independencia, empiezan a solicitar sistemas parlamentarios en donde solo participen, digamos, sus naciones, empiezan a solicitar la identidad nacional. Entonces, ese tipo de presiones también es una cosa que afecta a la caída de la Unión Soviética. La otra es el planteamiento económico que plantea Gorbachev en la perestroika. Ese librito es breve de leer y vea usted que esa perestroika, muchos dicen que la Unión Soviética acabó con esa perestroika, pero el man no la alcanzó a poner en práctica totalmente. Era un poquito menos capitalista de lo que ahora Rusia supo, digamos, mezclar en su modelo económico. Pero, por ejemplo, hay una figura que esa me parece muy áspera, era darle un vuelco, o sea, darle un vuelco hacia la agricultura.
Entonces Gorbachev planteaba que había que crear una cosa que se llamaban los coijos. Y los coijos eran unidades como algo así como empresas a las cuales les pagaba el Estado, pero era de campesinos. Y poco a poco esos coijos empezaron a adentrarse en la competencia con el capital privado y empezaron a salir así, digamos, gente que monopolizaba las tierras y empezó un problema muy grave por esa figura del coijos que él lo proponía como una autodeterminación de los campesinos para que hicieran su propia empresa y resultó siendo la grieta por la cual la propiedad privada entró en la Unión Soviética. Entonces esa puede ser otra de las cosas que hizo caer la Unión Soviética. Y no, pues era eso, creo que eran esas cosas por las cuales cae la Unión Soviética. Pero me parece que es solo el boom, es lo mismo que el coronavirus. Si ahorita cae el imperio americano, entonces el coronavirus va a ser como Hiroshima o va a ser como esta en Pripyat, lo mismo. Pues, algo que hizo que cayera Estados Unidos o que la economía de Estados Unidos cayera, porque es el boom, porque es sí, la fachada de algo que estaban estudiando que no era para el bienestar de todos, pero que pum, le salió mal. Pero resulta que Estados Unidos, la economía de Estados Unidos no cae solo por el coronavirus. Hay otros factores, tanto geopolíticos como económicos, que no los posicionan en una buena, digamos, no los posiciona bien en el tablero del mundo. Entonces quiero decir que lo mismo pasa con la Unión Soviética, que se toma como insignia, digamos, ese accidente, pero resulta que ya había ciertos otros factores que también garantizaban la caída de la Unión Soviética. Pero eso no quiere decir que Rusia sea, de hecho, es lo raro, de la Guerra Fría ganó solo el capitalismo, no ganó ni Estados Unidos ni tampoco ganó la Unión Soviética, simplemente ganó el capitalismo. Rusia supo hacer ese híbrido que está manejando estatalmente, diferente al de China, pero que va por ese lado, y aún así es una potencia mundial. Sino que me parece que el debate ya ahora no es tan quién domine tierras, sino quién domine economías. Entonces hay tampoco, digamos, como para no darle tan duro al socialismo en el mundo, así no sea el socialismo que uno desea, tampoco es que se haya acabado, digamos, esa manera de administrar que tenía la Unión Soviética. Rusia ahorita es una potencia mundial y sigue teniendo muchas cosas en la organización estatal que tiene la URSS. Y ya, era eso. Muchísimas gracias, John. También muy acertado análisis, interesante, pero bueno, yo creo que ya cada quien sacará su conclusión, su análisis, que es lo que yo quiero, que ahorita salgan y busquen, indaguen, y pues no sé, puedan mirar qué más ha pasado, si lo que yo les dije aquí es verdad, porque pues yo me puedo haber inventado todo esto, entonces, no sé, entonces eso también queda de tarea para ustedes. Pero bueno, ustedes dirán, uy, acabamos re temprano. No, es que la quise hacer así para comentarles un tema, aprovechando que hay aquí, no sé, al menos 10 estudiantes conectados. Entonces, pues, si Darío me colabora, ahí. Les queremos comentar un temita. Si, no sé si ya lo han visto en los grupos, y es que la otra semana iniciamos con nuestro simulacro. Sí, señores, vamos a iniciar con el simulacro. ¿Cómo va a ser ese simulacro? Pues no sé si algún profe lo quiera comentar o se los dejamos como sorpresa. Yo aquí contando las cosas. Pero sí, es para que nos vayamos alistando. Marce, si quieres hablar, dale. Bueno, entonces, el simulacro lo vamos a trabajar en tiempo real. Lo vamos a hacer en las sesiones. Por ejemplo, de hoy en 8 vamos a tratar el simulacro de sociales. ¿Sí? Entonces va a tener una hora en la que ustedes van a responder unas preguntas aquí en tiempo real para nosotros ir evaluando cómo están ustedes e iniciar el tema de Breakfast. Ya sé que iniciamos hace tiempo con este
tema de Sureducando, pero vamos ahora así iniciar con lo disciplinar, con lo que ustedes necesitan para el ICFES y por lo que ustedes están acá. Entonces, pues no sé si algún otro profe quiera comentarnos algo. ¿No? Dale. Bueno, sí, de pronto. bueno. Bueno, ahí estaba Marce. No, dale, Marce. No, hágale. No, Marce. Bueno, ¿qué? Nada, pues sí, entonces iniciamos simulacro y pues tenemos en los días que se van a hacer, los días de las sesiones y pues van a ser en vivo, excepto la de castellana del sábado, porque vemos que hay una estudiante que es muy pila y muy participativa que no puede caer los sábados a las sesiones y estamos mirando cómo hacer para no dejarla morir. Entonces, castellana pasa para el martes, eso creemos que va a ser así. Y pues no se pongan tristes porque ustedes mismos y ustedes mismas estaban que decían que queremos simulacro, que cómo sería, que estas sesiones, que esto no es ningún pre-ICFES, que yo no sé qué. Bueno, pues si quieren rigor, entonces vamos a sentir el rigor. Y la idea es que pues en 2 horas ustedes puedan responder 10 preguntas. Tenemos como un límite de 10 preguntas, máximo 15 preguntas. Ahí pues, sí, o sea, nos conectamos por Meet, proyectamos pantalla, ustedes ya sea por formulario de Google, por plataforma Quizzes, por Kahoot o por la que escojamos, que todavía no sabemos cuál va a ser, van a entrar al enlace y pues van a responder así como en 220 segundos cada pregunta o algo así, dependiendo de lo que, digamos, los profes digan, como 2 minutos por pregunta o algo así. Eso es para que respondamos como en 1:15 el simulacro y los otros minutos que nos queden libres, pues podamos conversar respecto de cómo se sintieron. Esto va a ser así como de momento, porque es un diagnóstico. Y habrán otros tipos de pruebas que se acercarán más a la elaboración del ICFES como tal, que van a tener 100 y tantas preguntas, que van a ser en un tiempo no tan limitado, pero pues vamos de a pocos. Creo que es como eso. Yo creo que Johnny tiene algo importante, ¿será? ¿No? Creo que Entonces a estudiar socios, socias, nos estamos, creo que ustedes inician con simulacro el martes justo con castellana, todavía no sabemos, eso se los avisamos, y si no inician el martes, inician el miércoles con inglés, el jueves con ciencias, el viernes con sociales. Tenemos cuatro vainas ahí suaves. Y estamos mirando, bueno, para que le digan a sus amigos y amigas de, pues ustedes que son 10 de esos 90 que 80 que de pronto están perdidos, pues que si quieren participar, que caigan. Y tenemos es una sesión pendiente, como más bien una prueba pendiente sobre biología y química, la cual no hemos podido trabajar dentro del PREU porque no tenemos profes de biología y química. Pero entonces, sin embargo, nos hemos venido pensando que ustedes igual van a ver biología y química. Matemáticas se supone que eso ustedes sí lo trabajan. Pero entonces, espera. Biología y química, ¿qué vaina? Ya. Ustedes no la han visto con nosotros como proceso, pero sí la han visto en el colegio. Entonces, lo que vamos a hacer es desde ahí pillar cómo están ustedes en biología y química para ver si podemos empezar un proceso con biología y química en este nuevo, pues como nuevo ciclo del proceso de sur que vamos a abrir. Y Santiago bien motivado para física. Y ya, creo que es como eso. sí, era eso lo que les queríamos comentar. Entonces,
Si tienen amigos que también estén aquí en el proceso y que pues no sé, estén desaparecidos, coméntenles que la otra semana vamos a hacer los simulacros, entonces, para que lleguen y no se pierdan cuando volvamos a la presencialidad. Sí, anuncien que se vino esto. Y ya, no siendo más, creo que ya podemos irnos. No tengan miedo. De hecho, pues es algo solamente para mirar cómo están ustedes. Y ya. Entonces, pues nada. Espero que les haya agradado la sesión, que me haya hecho entender un poquito. Vuelvo y les digo, yo soy re malo para la física y pues este tema me cayó ahí como severos retos, pero al menos haber hecho entender algo. Y ya. Entonces, pues chicos, un abrazo para cada uno de ustedes y nada. Que tengan un buen fin de semana y a estudiar. Y a estudiar pues porque esto se vino.